A través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden hoy utilizar el hashtag o la etiqueta palabras mágicas. ¿Qué son las palabras mágicas? Por ejemplo, buenos días, buenas tardes, por favor, permiso, disculpe, por ejemplo. Roberto Boniello nos comenta por acá, el venezolano hasta hace 10 años éramos no solo educados, sino cordiales y amistosos. Ya se degradó. Otra persona por acá nos comenta, Ariadne Álvarez, dice, un país es como un hogar. Cuando los padres, gobierno y Estado son groseros y violentos, los hijos, el pueblo harán lo mismo. Otra persona también indica por acá, Norberto Ramones, la decadencia educativa en casa, escuela y calle son factores que con fuerza influyen en la falta de cortesía. Saludos, gracias. Muchísimas gracias a ti, Norberto, por estar participando con nosotros a esta hora. Un saludo además a toda Venezuela, como siempre. Ahora bien, dejamos en el aire. ¿Quién es más responsable? ¿Son los medios? ¿Dónde queda entonces la familia y la escuela ante esta influencia que tienen los medios de los que ustedes hablaban en el segmento anterior? Bueno, primero tenemos un proceso de naturalización de la violencia. Okay. Quien juega videojuegos sabe que es la violencia la forma de resolver todos los problemas que se plantean dentro de un videojuego. Eso se multiplica cuando uno ve los programas de televisión, principalmente las series. Es muy difícil encontrar una serie donde la cosa sea bonita, amable y simpática. Yo recuerdo siempre una campaña de Renio Tolina donde él utilizó vacas para explicar a la gente que parecían vacas atravesando las avenidas. Okay. Fue una gran campaña de concienciación de cómo debían comportarse dentro de una urbe. Secodat en el año 2011 hizo un estudio donde planteaba que el 88% del personal y del estudiantado reportan violencia verbal. El 79% fue agredido físicamente. Vean que las cifras son muy dramáticas. Hay 70 agresiones al mes, y eso lo reporta la Fiscalía 18 de responsabilidad penal del adolescente. Y hay 47 denuncias de profesores agredidos mensualmente o amenazados. O sea, estamos viendo que no es la escuela nada más, también es la familia. Ahora, ¿cuándo se reúne la familia? ¿Cuándo conversa la gente en la familia? Que además la familia es la base de la sociedad. Exactamente. O sea, cuando ese núcleo se empieza a enseñarle a los muchachos cuál es la responsabilidad con el otro, los gritos, y ahí empezamos la cosa complicada, ¿cierto, profesora? Sí, tenemos un problema en crecimiento, muchos problemas en crecimiento, y es que realmente está desapareciendo la vida familiar y está desapareciendo por 50.000 cosas. Y el acompañamiento del que de repente se hablaba cuando mencionábamos el tema de la influencia que pudieran tener los mensajes que se transmiten a través de los medios de comunicación. El mensaje puede estar, pero si quizás no está la familia para educar sobre lo que se está viendo, entonces allí es donde se produce la falla. Hablábamos entonces de que quizás las principales causas por las cuales se han venido perdiendo todas estas buenas maneras en la sociedad específicamente tienen que ver mucho con lo que decíamos del culto al individualismo, también la falta de educación, la comodidad muchísimas veces que tienen las personas para no exigir respeto. ¿Eso también ha influido? ¿Hasta qué punto? Carlos siempre dice que tenemos un problema con Piaget. Piaget y la psicología evolutiva del niño, entonces, y que los hijos de Piaget terminaron siendo muy infelices, porque no hay normas, nos hemos quedado sin límites, todo está permitido. La familia, uno se plantea, en una familia donde hay, en cualquier familia caraqueña, que es la que mejor manejamos, donde hay 3 televisores en casa, una laptop, 2 tablets, 2 DS, yo no sé cómo se llaman los juegos, donde cada quien está haciendo su vida, independientemente. Que además es algo muy común. Que además es algo muy común, donde está cada quien reunido con el celular. ¿En qué tiempo convivimos? ¿En qué tiempo estamos juntos? No estamos juntos. ¿En qué tiempo nos co-corregimos? ¿En qué tiempo nos ¿En qué tiempo conformamos? nos enseñamos? Nos enseñamos el uno al otro. A comportarnos el uno con el otro. Eso es importantísimo. ¿Cómo definirían ustedes quizás en una escala del 1 al 10 las características de la sociedad venezolana en cuanto a las maneras como nos comportamos en estos momentos? Wow. Está un poco difícil la pregunta. Está un poco difícil porque
Sí, porque es que no somos, Porque hay quienes dicen que somos una sociedad mal educada. ¿Es esto así o no? yo creo que no. Yo creo que verlo, generalizar, no es bueno. Generalizar significa que no estamos viendo al ser humano en todo su potencial y lo Ok. estamos evaluando a todo el mundo por igual. Yo no quiero tocar la parte política porque no, por mil razones, pero efectivamente decía hace poco, hace un par de meses, la Federación de Psicólogos de Venezuela decía, todo lenguaje que exprese descalificación, amenaza, ofensa, causa deterioro en la salud mental. Ok. Ahora, ¿dónde vemos nosotros mensajes verbales muy violentos? Lo vemos en todos lados. Cada vez se hace más normal. ¿Se ha convertido quizás la grosería en una de las principales plagas de la humanidad, por decirlo así? Se ha convertido en canciones, se ha convertido en gestos, se ha convertido... Ver hoy en día unas personas de la tercera edad subirse en una buseta es de terror, porque hay muchísima violencia. El hecho de querer que le respeten sus derechos no significa que deba estar agrediendo y violentando el derecho de los demás. Y eso lo estamos viendo cada vez más marcado. Hay como demasiado revanchismo Aquí ya se ha en muchas dicho, conductas. hemos dicho mucho sobre lo que opinamos sobre la sociedad venezolana en sí. Vamos a ver qué opinan o cuáles son las reacciones de muchos venezolanos también en la calle sobre lo que ellos consideran que son nuestras buenas maneras actualmente a través de estas encuestas que preparó nuestro equipo de producción. Muchos son los que cuentan que en la calle las personas viven ensimismadas. Los adultos hablan con groserías delante de los niños y los jóvenes no respetan a los mayores. Quienes dan los buenos días están en peligro de extinción y peor amenaza enfrentan a aquellos que responden con una sonrisa. En ese sentido, escuchemos a los protagonistas de esta historia. ¿Usted cree que actualmente los venezolanos tenemos buenos modales? No, ¿Por qué? porque triste y lamentablemente los valores se han perdido en el venezolano. Por tanto, vemos muchísimos ejemplos hoy como el que un joven no le quiere dar el asiento a un anciano en el metro, ni a una mujer embarazada, o sea, para nada. Los venezolanos tenemos buenos modales, pero se ha perdido mucho porque ya no se respeta al anciano, ya no se respetan a las damas, ya nadie cede un puesto en un autobús, ya nadie cede un puesto en un restaurante, ya nadie cede un puesto en ninguna parte a un anciano, a una mujer embarazada. No, nada, eso se perdió. Mira, no, porque he visto gente botando basura en la calle sin ningún tipo de conciencia, he visto gente tirando de las camionetas de pasajeros potes, he visto gente que no le da el puesto a una persona mayor y ese tipo de cosas, pues pienso que se ha perdido mucho los valores. Bueno, yo decía en días pasados en una disertación que tenemos que tomar el libro de Carreño, porque justamente lo que se ha perdido son esos modales, el ser amable, el abrirle la puerta a una dama, el decir buenos días, ¿cómo está usted vecina? ¿Cómo está vecino? Esas son cosas que tenemos que volver a retomar. Por lo que he podido apreciar, pienso que no. Estamos perdiendo esa proyección antigua y esa cultura también se ha ido perdiendo un poco. Deberíamos mejorarla, pero esos principios se han ido perdiendo muy suave y lentamente. Fíjense que llama muchísimo la atención que las personas que han opinado en esta encuesta han coincidido en el que realmente se han venido perdiendo estas buenas maneras de los venezolanos y de la forma como nos estamos relacionando en sociedad. Pero muchos de ellos son personas quizás de la tercera edad que critican el accionar o el actuar de jóvenes, de personas, digamos, de las nuevas generaciones, por decirlo así. ¿Hasta qué punto son ellos también responsables de esta pérdida de valores, como muchos de ellos lo dijeron? Mira, yo creo que todos somos responsables o corresponsables de la situación en la que estamos. En el salón de clases, una de las cosas que yo exijo es que nadie debe utilizar palabras malsonantes para expresarse en ningún momento durante mi clase. Eso obliga a los estudiantes de comunicación a ser más decentes en su forma de expresarse y a evitar el alterarse. Es muy divertido porque al principio de cada semestre les cuesta muchísimo entrar por el carril. Yo les digo, ¿cuál es el problema con una palabra malsonante, una grosería? Que nos limita los conceptos. Así es.
Y al limitarnos los conceptos, perdemos capacidad de pensamiento. Y al no tener capacidad de pensamiento no podemos analizar, no entendemos. Nos convertimos en burritos. Entonces, vamos a aprender, vamos a utilizar, mientras más vocabulario tengas, mejor va a ser tu desempeño profesional. Y igualmente va a ser mejor tu desempeño humano. Entonces, efectivamente, las normas, no solamente de cortesía, sino todas las normas de urbanidad, que es la conversación, el saber hablar, el saber oír, el saber entendernos, nos puede mejorar la existencia diaria. Brevemente, ¿cómo se vincula la urbanidad con la ética, la moral, el civismo? Simple y llanamente porque tenemos que reconocer el derecho del otro, tenemos que entender que el otro también existe, que yo necesito ser bien tratada para ser bien respondida. Sin embargo, fíjate, sorprende que en Caracas, aún en esta locura en la que vivimos, todavía hay gestos de amabilidad, todavía hay gestos de decencia, todavía hay gestos de que nos reconocemos los unos con los otros. Gente que a pesar de que no le ceden al asiento a una señora de la tercera edad, sí pueden acompañar, ayudar, llevar la bolsa, dar los buenos días. Tal vez porque no nos hemos dado cuenta de cuán práctico es ser decente, es ser educado. Es muy distinto el tratamiento que tú vas a recibir en reciprocidad si tú llegas y das los buenos días, pides por permiso, das las gracias, tienes un gesto de amabilidad con el otro. Eso va creando también una contaminación, llamémosla positiva. Okay. En la medida en que el otro día hablábamos de una campaña sonrisa, así pasemos un poquito por el nivel de la... A veces uno parece ridículo cuando llega y dice, buenos días, ¿cómo están todos? Pero siempre va a haber alguien que va a responder y se va a sentir como animado. Aprender a vivir todos juntos. ¿Cómo nos beneficia esto, el ser amables como persona? Te hace sentir contento. Además, te evita caer en los niveles de la agresividad. Es muy fácil la tentación de la agresividad porque si te agreden, tú agredes. Pero si te agreden y tú te sonríes y dices, ¿qué pasa? Vamos a seguir adelante. Si tú llegas acá y le das los buenos días a los compañeros, le echas un chistecito. ¿Aumenta esto quizás nuestras oportunidades de éxito? Aumenta nuestras posibilidades de vivir tranquilos y vivir felices. Si tú llegas atacando, por ley de respuesta, pues te van a atacar. Si tú llegas, incluso la gente más dura y más antipática, te va a responder va a terminar cediendo. Efectivamente, fíjate, te lo pongo siempre, el efecto del amor es mucho más fuerte que el efecto de la violencia. En la medida en que nosotros tratemos de trabajar más desde el punto de vista, ¿y qué es el amor? El amor es encontrarnos, el amor es respetar la existencia del otro, el amor es reconocernos como iguales. Esto a veces suena incluso patéticamente ridículo para muchísima gente, pero es cierto. La idea es cada día respetarnos un poco más, queriéndonos y reconociéndonos en el otro un poco más. Porque qué bonito es que tú sonrías y al final del esfuerzo, siempre va a haber una sonrisa de respuesta. ¿Cómo nos proyecta esto, o cómo proyecta esto nuestra imagen como país? Digamos, el que estemos perdiendo tantas buenas maneras, estemos perdiendo nuestra urbanidad. Feo, feo, feo. Sí, feo, dice la lorita de la casa. Yo creo que no solamente somos nosotros. Porque si nos vamos al caso de Colombia, por ejemplo, he escuchado a muchas personas que han viajado y dicen, bueno, pero de verdad qué amables son personas que te dan los buenos días, quizás no todos, pero digamos en su gran mayoría. La sociedad, digamos, todavía tiene un respeto por esa urbanidad. Digamos, en otros países de la región se ve lo mismo, ¿por qué acá no? Pero yo me pregunto, yo esta mañana cuando entramos acá a Globovisión, fue lo más divertido porque desde que llegamos a la puerta, todo el mundo nos fue tratando con una gran amabilidad. Había un gran espíritu. Pero es igual de quizás familia. cuando vamos a una panadería, cuando vamos a un supermercado o alguien nos tiene que atender. Ahí tenemos algunas salvedades. Sucede si uno actúa de manera amable, el otro se ve obligado a responder de la misma manera. A mí hay personas que me han atendido feo. Y yo inmediatamente le digo, señorita, ¿hay algún problema? Baja, ¿cierto? Baja automáticamente. Entonces, el primer esfuerzo lo hacemos nosotros. Si nosotros logramos ir creando un buen ambiente, es un esfuerzo colectivo. Entonces, vamos a ir mejorando.
Ahora bien, al hablar del manual de Carreño, muchísimas personas pues piensan en aquella época de hace aproximadamente unos 160 años, ¿no? Cuando Manuel Antonio Carreño pues plasmó todo esto en papel. Sin embargo, estas dos personas que nos acompañan el día de hoy hicieron un esfuerzo por más de un año justamente para actualizar todas las normas que están contenidas en ese manual de urbanidad y buenas maneras y lo transformaron en lo que hoy se llama el nuevo manual de urbanidad de Carreño. ¿Qué los motivó a hacer esto y qué contiene específicamente este libro? De eso vamos a hablar más adelante. Ya venimos.